Más de la mitad de las enfermedades y muertes que se producen al año se deben a una mala dieta. Tendemos a centrarnos qué comer, consumir alimentos que están de moda, como por ejemplo el aguacate, la chía, pero hay muchísimo más de lo que podemos hacer y debemos consumir. Más que poner toda nuestra atención en qué alimentos debemos de tomar que tienen propiedades excelentes, tenemos que centrarnos en aquellos que hay que moderar, porque muchas veces nos tendemos a tomar un montón de unos alimentos y decimos, bueno, este no pasa nada, pues también pasa. Hoy te voy a decir qué alimentos debes eliminar, tienes que limitar su consumo porque tienen componentes e ingredientes que pueden actuar en nuestro organismo y ser perjudiciales. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, nutricionista, y hoy os invito a que os suscribáis al vídeo y eso sí, si os gustan este tipo de vídeos, manita hacia arriba. Como os decía al principio, hoy vamos a hablar de aquellos alimentos que deben de dejar de consumirse o al menos debemos de limitar en nuestra dieta. El primer grupo que he seleccionado y que yo creo que es bastante evidente son los ultraprocesados. Es cierto que se pueden consumir de vez en cuando, pero no todos los días, porque ya sabemos que nos gustan, que están muy ricos, pero en realidad no tienen ningún beneficio en nuestra salud. Por eso los alimentos ultraprocesados son preparaciones industriales comestibles que se elaboran a partir de otros alimentos y en nuestro sistema nervioso central producen una sensación de placer, de recompensa, como uy, qué rico está. Y si se consumen de forma continua, nuestro cerebro va a pedir más alimento de este tipo. La sobreingesta va a facilitar un aumento del flujo de nutrientes a los circuitos cerebrales. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a provocar resistencia celular a hormonas como por ejemplo la insulina y la leptina. Al tener esa disminución de respuesta por parte de las hormonas, va a disminuir también la sensación de saciedad, por lo tanto va a hacer que comamos más de este tipo de alimentos. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Pues es muy difícil encontrar un producto ultraprocesado que sea bueno para nuestra salud. Por lo tanto, yo os recomiendo que ante la duda consumáis productos frescos. Es frecuente que leas en el etiquetado que las materias primas sean azúcar, harina, sal, colorantes, potenciadores del sabor. Este tipo de alimentos son fáciles de conseguir, fáciles de preparar, están deliciosos, pero nos van a crear adicción. La mejor propuesta siempre, como os digo, es una dieta mediterránea, una dieta que se basa en comer de todo, frutas, verduras, pescados, carnes, y siguiendo esta dieta vamos a poder reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o enfermedades como pueden ser, por ejemplo, la depresión o la diabetes. También la comida basura, que por ejemplo son las pizzas, los nuggets, las patatas fritas, los refrescos, son pues todo aquello que no nos va a dar ningún beneficio. Os recomiendo que las sopas, por ejemplo, las tomáis las sopas caseras, que no las toméis industriales porque son fáciles de hacer, pero contienen carbohidratos refinados que tienen un gran impacto en nuestra salud, además que estas sopas contienen por norma general mucha sal y también nos van a promover que nos aumente el colesterol. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard relacionó el consumo de esta sopa con fideos con un aumento de hasta un 65% del riesgo en mujeres de desarrollar síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de condiciones que, sumadas, aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o un problema cardíaco. Entre ellas están, por ejemplo, los altos niveles de glucosa en sangre, la reducción del colesterol bueno, el exceso de grasa abdominal, un nivel alto de triglicéridos o hipertensión. Por ejemplo, los embutidos. En la mayoría de los países estos alimentos son de lo más consumidos. Esto se debe a que, además de estar ricos, son fáciles de cocinar, fáciles de mantener en condiciones buenas y el precio es barato. Pero no debemos de olvidar que estos alimentos son ricos en grasa y que contienen una gran cantidad de químicos añadidos y también de sal. Lo cierto es que aunque se advierta reducir o eliminar de nuestra dieta, cada vez están más presentes, cada vez los consumimos más. Y yo, por ejemplo, ¿qué os recomiendo? Pues que toméis, por ejemplo, jamón serrano y que intentéis evitar pues toda la mortadela, los chorizos, las morcillas, todo aquel embutido que es más graso. Ya sabemos que hay muchísima competencia en este sector, entonces la calidad pues depende del producto, va a ser mejor o peor. Por eso es súper importante que lo controlemos para mejorar nuestra salud. Los embutidos son de difícil digestión y nos pueden dañar también los intestinos y dar lugar, por ejemplo, a que se acumulen toxinas que puedan causar diferentes enfermedades crónicas. Los zumos industriales, poco más hay que decir ya que sabéis
que un zumo natural pues no va a ser igual que un zumo industrial. Pero importantísimo que no es lo mismo tampoco tomarte la fruta entera que beberte los zumos. Ya sabéis que es súper importante que toméis fruta y que la toméis en pieza entera, porque cuando la toméis en zumos, el azúcar está como más fácil de... que el índice glucémico al final, cuando llega a tu cuerpo, el azúcar te hace sube, y eso al final no es bueno. Por tanto, cuando tú la tomas en pieza de fruta, la vas como asimilando mejor y vas subiendo el azúcar más lentamente porque tiene fibra y entonces eso te ayuda. Si aún así os gustan los zumos de naranjas o los zumos de frutas, mejor que lo toméis naturales en casa que industriales. La margarina, muchas personas utilizan a diario las tostadas de margarina para desayunar, para merendar, porque es más económica y más barata que la mantequilla, pero no es más saludable porque causa muchísimas enfermedades, ya que se relaciona con el riesgo de padecer, por ejemplo, pues más ataques al corazón, diabetes o algún tipo de cáncer, porque tiene un gran contenido en grasas trans. Consumir media cucharadita de margarina adicional nos va a aumentar hasta 50% la posibilidad de sufrir un ataque al corazón. Porque tiene un alto contenido en grasa, no debemos de consumirla habitualmente, porque además tiene los ácidos grasos trans. Por eso yo lo que recomiendo es que en las tostadas os pongáis, por ejemplo, pues aceite de oliva, que es bastante más saludable y está muy rico. Y ya, el último alimento que he elegido son las bebidas gaseosas. Los ácidos y la cafeína nos van a dificultar muchísimo la absorción del hierro y el calcio en nuestros huesos, por lo que va a favorecer la aparición de anemia y de osteoporosis. Y es que ¿cómo afectan las bebidas gaseosas a nuestra salud? Muchas veces no somos conscientes, pero toda esa cafeína nos va a hacer pues, que nuestro sistema nervioso esté sobreestimulado, nuestro corazón esté también a tope, como estamos en situación de a ver qué está pasando, no queremos cansarnos. Y este consumo excesivo va a provocar dependencia, va a provocar dolor de cabeza, arritmia, insomnio, ansiedad, te crea que luego necesitas más cafeína. También te va a hacer que hagas peor las digestiones porque los jugos gástricos al final pues como que no van a estar lo suficientemente preparados para realizar las digestiones. Y súper importante, todas aquellas personas que tengan úlceras o gastritis lo intenten eliminar. O si a ti te gusta, pues puedes tomar, por ejemplo, refrescos con gas, pero no todos los días, y intentando evitar, pues, por ejemplo, el azúcar o la cafeína. Ya sabemos que no son tampoco buenos, pero si dices, oye, es que a mí un día a la semana, 2 días a la semana me apetece un refresco de cola, pues intenta que no lleve cafeína, que no lleve azúcar y ese día pues consume más productos que vayan como un poco a neutralizar, no te vayas ya a todo malo. Importantísimo, os voy a dejar mis redes sociales para que vayáis, me echéis un vistacito y me sigáis también. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo, nos vemos el próximo día y manita hacia arriba, ya sabes, ¡chao!